Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy los acontecimientos los tenemos en casa. Cada vez que inicio el programa y no estoy de pie y no estoy en el mapa, aunque lo tenemos ahí como referencia permanente, ustedes saben que invitado, y cuando tenemos un invitado, es un invitado importante, si no, no romperíamos la norma del programa. Hoy nos sentimos honrados en señalar y presentarles a ustedes a nuestro invitado de hoy, que tiene que ver con la hermana nación de Puerto Rico. Estamos hablando del licenciado Juan Dalmau Ramírez, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño. Bienvenido, señor secretario general. Muchas gracias, profesor. Un placer estar aquí. Fanático de su programa. En Puerto Rico se puede captar, así que qué bueno que estoy compartiendo con usted, que sea la primera de muchas. Qué bueno para nosotros poder quebrar una lanza por esa hermana nación, que la consideramos parte de la patria grande latinoamericana y caribeña, como en efecto lo es. Y yo no quiero hablar mucho, yo quiero que usted nos muestre cómo está ese espíritu independentista de Puerto Rico, cómo es su espectro político, cuál es su realidad, más allá de los estereotipos que nos venden las cadenas tradicionales de la televisión y otros medios de Estados Unidos. Bueno, el espíritu independentista está vibrante, está en pie de lucha, con unas ganancias muy importantes en tiempos recientes. Una de ellas fue el triunfo del pueblo de Puerto Rico, pero impulsado por el independentismo históricamente, tener que la Marina de Guerra de los Estados Unidos abandonara la isla municipio de Vieques y además cerrara su base más importante en el hemisferio, que era la de Ceiba, llamada Rupert Rhodes. En esa base tenían submarinos, tenían tanqueros, tenían pues todo tipo de armamento que usaban desafortunadamente como trampolín para agredir a países hermanos de la América Latina, de esa patria grande, como usted señaló. Y eso es un gran triunfo. Eso fue abonando también a otro gran triunfo, que sé que en un rato podremos abonar, pero lo que es el triunfo de que en las Naciones Unidas el Comité de Descolonización, por unanimidad, favorece la resolución a favor de la independencia y descolonización de Puerto Rico. Recientemente, en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, logramos que se aprobara por unanimidad, conociendo que sus componentes tienen matices que no todos son dados a favorecer causas como la de la independencia de Puerto Rico. A mí me reconfortó como latinoamericano ver que aún aquellos que no estaban en la línea fueron por la unanimidad. Así mismo es. Y habíamos tenido dificultades en el pasado, al inicio de la CELAC, el aprobar resoluciones de esa naturaleza sobre Puerto Rico. La resolución contiene un lenguaje en donde no solo reconoce a Puerto Rico como una nación latinoamericana y caribeña, declara a la zona del Caribe y la América Latina como zona libre de colonias. Y además le exige al cuarteto, a la dirección de la CELAC, que actúe para que la Asamblea General de las Naciones Unidas examine en todos sus aspectos el caso de Puerto Rico con lo que tiene que ver la resolución 1514 Romanos 15, que es la que reconoce el derecho de aquellos pueblos que no han alcanzado su independencia. Y a eso, en última instancia, se suma la participación del licenciado Rubén Berríos, presidente del Partido Independentista, en esa cumbre de CELAC. Diga de nuevo el nombre del licenciado, porque no todos los que nos están oyendo tienen información. Claro. De hecho, no tienen mucha información del independentismo puertorriqueño. O la tienen tergiversada, ¿verdad? El licenciado Rubén Berríos Martínez, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, cofundador de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para la América Latina y presidente honorario de la Internacional Socialista. Él es nuestro presidente actual, lleva muchos años en esta lucha, ha estado muy activo a nivel internacional y gracias a esa actividad y a esa solidaridad con países que han necesitado en su momento que el independentismo puertorriqueño les dé su apoyo, logramos que en la última cumbre de CELAC el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le cediera su turno al licenciado Berríos para que ocupara un espacio y se dirigiera a los jefes de Estado, algo sin precedentes de la incipiente historia de CELAC. Para decirlo en términos no futbolísticos, eso fue un jonrón con bases llenas. Con bases llenas, así, o un golazo. Un golazo de media cancha, ¿no? Así es. ¿Cómo cayó eso? ¿Cómo fue el eco de esto? Bueno, en términos de la participación de Rubén Berríos, cayó bien.
fue aplaudido cuando fue presentado, fue aplaudido cuando terminó su mensaje, que era un mensaje latinoamericanista de identidad de nuestros patriotas que sembraron los principios que nos unen. Por mis venas como puertorriqueño hay sangre de Bolívar, hay sangre de Sucre, de Martí, de mi patria don Pedro Albizu Campos, de aquellos que lucharon en su momento, y por eso hay unos niveles de solidaridad que, pues, como diría Dante, en medio del camino me encontré perdido en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Bueno, pues hay hermanos latinoamericanos que se han apartado tal vez de ese camino y no han sido solidarios o lo suficiente. Hay comedias que no son divinas. Así mismo es, hay comedias que no dan gracia. Pero, sin embargo, yo me siento complacido que se haya aprobado por unanimidad, porque demuestra que ha habido un crecimiento en la conciencia de la América Latina, aún en algunos sectores que todavía no han llegado al camino, pero que han reconocido que nosotros somos otra cosa, que nosotros no somos americanos, en el término que lo identifican a los estadounidenses. Nosotros somos latinoamericanos, caribeños. Y esa presencia de Rubén tuvo un gran impacto, tanto así que pudo intercambiar con algunos presidentes de países de la región. Se rompió todo precedente, ¿no? Se rompió todo precedente, pero que en el caso de la participación de Rubén se da en el contexto de que ya era un reclamo que CELAC lo tenía como parte de sus resoluciones. Los nuevos así tiempos que, de la patria grande, claro, así lo hacían imprescindible, ¿no? Claro, o sea, Rubén sirvió como una caja de resonancia de lo que ya era un planteamiento de la CELAC, y con una presencia de un líder de la independencia de Puerto Rico, eso eleva el tono y eleva la presión a los Estados Unidos, y abrió la puerta a que entonces Rubén participara de la cumbre en Panamá, donde tiene la oportunidad de tener un intercambio con el presidente de los Estados Unidos, con el señor Barack Obama. Es importante, debe haber alguna cosa que no fue totalmente bien cubierta. Usted debe tener algún insight de ese encuentro. Bueno, porque acá resaltamos todo eso y lo presentamos, claro, ¿no? Bueno, hicimos largas transmisiones, y detalladas, pero usted debe tener algún insight. Bueno, realmente los estadounidenses no actúan por casualidad. Y el presidente de los Estados Unidos decide entrar por un área en donde se encontraba Rubén y era inevitable el encuentro. Usted imaginará que eso se da en un contexto de mucha protección, y sin embargo no evitó ese encuentro, lo cual era un mensaje todavía muy tímido. Usted que conoce de esto, que nos ven, el aparato gubernamental y militar norteamericano es uno muy complejo y en muchas presiones, es lo que llaman el gobierno permanente, sí. Los elementos corporativos, económicos, militares, gubernamentales. Y sin embargo el presidente no evitó que se tomaran la foto mientras él y Rubén tenían el intercambio, y Rubén básicamente le exigió que tenía que atender el tema de Puerto Rico, que aunque con un caso de los puertorriqueños, los estadounidenses tienen una obligación moral, política y jurídica con respecto a Puerto Rico. El presidente le dijo, bueno, pero eso es un asunto de los puertorriqueños, y le repitió, no, y de ustedes también. Así que tuvieron ese intercambio y además fluyó bien, ¿no? Fluyó bien, no hubo incluso hostilidad. El idioma gestual fluyó bien. Así mismo es, no solo el intercambio, sino los gestos, y de nuevo, en estas cosas no hay casualidades. No. Y se da después de la participación de Rubén en CELAC, que fue un mensaje de denuncia a la política colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico. Así que ha habido mucho avance. Y si vamos al tema de Puerto Rico, más allá del internacional, en el último plebiscito que se celebró con la mayor participación de electores en la historia de un plebiscito en Puerto Rico, el 54% de los electores repudiaron el régimen colonial. Y eso es importante porque los políticos en Estados Unidos decían, para no atender el tema de Puerto Rico, que eso era un sistema por consentimiento, colonialismo por consentimiento, cosa que son términos que son completamente antítesis, porque es como si uno pudiera consentir a esclavitud. Tú no consientas a lo que es ilegal. Y el colonialismo es una esclavitud política de un pueblo sobre otro pueblo. Y la verdad es que los puertorriqueños hayan repudiado el régimen actual transformó ese mal llamado colonialismo por consentimiento en tiranía. Ya los que son gobernados no quieren ser gobernados como los gobiernos de los Estados Unidos. Así que les crea un problema democrático. Y eso le da más fuerza también al reclamo internacional
que puedan los países decir, no solo que es un compromiso de principio, de valores bolivarianos, martianos, albizuistas, pero que también es un compromiso en defensa de los que votaron y repudiaron ese régimen. Así que eso fortalece el reclamo independentista de descolonización. Yo creo que son momentos extraordinarios en nuestra lucha. Ciertamente, como decimos, los acontecimientos están en pleno desarrollo, porque este tema generalmente pasaba con silenciador cuando pasaba, ¿no? Así y ahora se demuestra que ese fermento que tenía el hermano pueblo de Puerto Rico realmente eran razones profundas y hay raíces históricas, pero hay realidades concretas de nuestro tiempo. Claro, ¿no? Tanto así que yo estoy aquí para participar de unas actividades en Venezuela. Pero vengo de un viaje a Nicaragua, donde se reunió el pleno del Grupo de los 24, que es el Comité de Descolonización, y el tema era el tema del colonialismo en el Caribe, en la región. Y básicamente, de nuevo, el Nicaragua. Tema fundamental de la gente, colonialismo en el Caribe y la región. Exacto. Y la verdad que, nuevamente, pues el presidente de Nicaragua me otorgó el privilegio de tener la credencial para representar a Nicaragua, por lo menos en los temas de Caribe y Puerto Rico. Así que también pude traer el tema con solidaridad de los países que son miembros del comité, y eso, de nuevo, pues eleva el tono. El enemigo del independentismo en Puerto Rico es el silencio. Es que nos han querido barrer debajo de la alfombra los americanos, que no seamos parte de la gran patria bolivariana. Y en eso han fracasado. Hoy día, una América Latina que despierta con identidad propia, vigorosa, con sus matices de nuevo, pero con un sentido de independencia frente a los Estados Unidos que no existía antes. Y eso redunda en beneficio de la lucha contra la colonia en Puerto Rico y, por lo tanto, a favor de nuestra independencia. A la colonia que le tenemos nosotros más temor es la colonia intelectual, ¿no? Cultural. Y por lo visto todavía andan sueltos los cachorros de león español en su rebeldía, por decir algo, ¿no? Porque nos vienen los genes también eso, ¿no? Sí, ciertamente en Puerto Rico, víctima de una historia de colonialismo, primero bajo España, luego bajo Estados Unidos, no es inmune en nuestro pueblo a tener todavía en su psiquis todavía visos, sí, de ser un colonizado, un pueblo colonizado. Pero aún bajo esas circunstancias, el que, por ejemplo, en esa votación, 54% repudiara el régimen de los Estados Unidos en Puerto Rico, estando allí presentes los Estados Unidos. Porque no es que votamos sin la presencia y la intervención norteamericana, están allí. Yo creo que eso es un triunfo muy grande. Y es que la complejidad de Puerto Rico es que, aunque todavía no hay una mayoría independentista en términos electorales, nosotros los independentistas decimos que si uno raspa a un puertorriqueño en su piel, debajo encuentra un independentista. Y es porque tenemos, todos los puertorriqueños, los independentistas y los que no lo son, tenemos un sentido de nacionalidad, de identidad propia. Por eso nosotros hemos planteado, el tema de Puerto Rico es un tema de nacionalidades. Nuestra nacionalidad es la nacionalidad de la América Latina, del Caribe, no es la norteamericana. Y los norteamericanos no quieren convertirse en un Estado binacional. No pueden digerir una nacionalidad como la nuestra. No han podido en más de 100 años. En una identidad con una cultura, idiosincrasia, idioma, historia común con la América Latina y el Caribe, con los mismos héroes, con la misma sangre en nuestras venas. Soñamos en español, amamos en español, hemos tenido las mismas derrotas, las sufrimos igual y los mismos triunfos. Nosotros somos parte de esa gran patria. No somos estadounidenses, y en la medida que ese choque de nacionalidades ocurre, eso abre la puerta al tema de la independencia de Puerto Rico. Pero es muy grato además comprobar que ni el viejo imperio español ni el nuevo estadounidense, ¿no? Porque el estereotipo que han logrado vender es que Puerto Rico estaba ahí como un híbrido más bien contentísimo de mantenerse en la égida de Washington, ¿no? Sí. Pero adelante. Sí, pero por eso digo que la complejidad y la oportunidad que tú me das hoy para explicar estas cosas al pueblo latinoamericano, caribeño y otros lugares del mundo, es importante porque confunden, por ejemplo, los puertorriqueños somos ciudadanos estadounidenses por imposición de una ley federal.
Que viene de... Que viene del 1917, es la ley Jones. Sí, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial se nos impone para aplacar al independentismo, que entonces era mayoría, se nos impone con la consecuencia de enviarnos a la guerra y se nos impone para extender las costas de los Estados Unidos al Caribe e intervenir con cualquier agresión europea. Así que tiene un propósito militar, pero eso no nos hizo americanos. Somos latinoamericanos, caribeños, puertorriqueños con orgullo. Y aun cuando uno habla con un anexionista o con uno que cree en la colonia, una forma de asociación, y naturalmente con un independentista, el orgullo de esa nacionalidad aflora. Y por lo tanto, cuando uno tiene esa nacionalidad dentro de sí, lo que hay que esperar es tiempo y circunstancias para que aflore a favor de la independencia. Y en ese camino es que estamos. Yo realmente, habiendo conocido Puerto Rico, no en profundidad, pero noto que lo que yo capté allí como latente ahora tiene una masa crítica importante en el campo político, y esta es la mayor demostración y la más contundente que hemos tenido en este dossier, ¿no? Así es. Pero, y un dato importante, sí, solo como una nota al calce, aunque todavía el independentismo en términos del Partido Independentista Puertorriqueño no ha logrado mayorías, sí, por ejemplo, nuestra senadora, quien estuvo en este programa con usted, obtuvo la mayor cantidad de votos para la legislatura, con ciertos 50,000 votos, de personas que naturalmente independentistas no son. O sea que ese respeto por el independentismo nos los hemos ganado a sangre, sudor y lágrimas. Sí, así que eso es algo que está latente, lo que hay que darle rienda suelta. Vamos a darle unos datos a nuestros televidentes. Población de Puerto Rico actual. Es 3.3 millones de habitantes. Nuestra población está reduciéndose. Ha habido un éxodo en los últimos 10 años de cerca de 300,000 puertorriqueños que han abandonado la isla. Y eso, ¿Se van todos a Estados Unidos? Se van muchos a Estados Unidos, diría yo la mayoría. No todos. No todos. Hay muchos que se están yendo a República Dominicana, a países de la América Latina. Se han ido también a Europa, España, ¿verdad? Principalmente. Lo han hecho por causa del problema económico del país. Puerto Rico entra ahora, este mes, en su 9º año de recesión económica. 9º año de recesión. Y por lo tanto, eso ha aumentado los niveles de dependencia, ha aumentado los niveles de desempleo, una tasa de participación laboral que es la más baja en el mundo. De manera que aquel socio asociado en sociedad del que hablaba el poeta no la está pasando tan bien. No la está pasando para nada bien. En esa sociedad. Sí, no, para nada. Básicamente, lo que ha aumentado son los niveles de dependencia que genera, a su vez, unos problemas sociales en el país, de falta de propiedad comunitaria y social, en donde pues eso lleva a algunos ciudadanos a incurrir en comportamiento antisocial, ilegal, integrarse en el bajo mundo para buscar el dinero fácil. Y eso ha creado un problema en Puerto Rico que se trata de batallar, pero tenemos las manos atadas, porque nuestras leyes más fundamentales, las que aplican en Puerto Rico, las aprueba el Parlamento de otro país, que es el de Estados Unidos, y las firma el presidente de otro país, que es el presidente americano. Eso es tremendo. Toda la legislatura viene de Washington y tiene que ser firmada por el presidente de los Estados Unidos de América para que tengan vigencia en Puerto Rico. Así es, la más importante. Claro, dentro del espacio limitado, dentro de la colonia, pues los legisladores en Puerto Rico aprueban proyectos de ley y el gobernador los puede firmar. Pero incluso esos proyectos de ley, te doy un caso que es reciente. La legislatura aprobó una ley de quiebra criolla. Eso en arroz y habichuelas, como dicen en Puerto Rico, en arroz y habichuelas. Forma sencilla, es una ley para proteger a las corporaciones públicas que están en quiebra, para poder ir a la quiebra, reestructurar su deuda y no tener que afectar el servicio. Pues se impugnó en el Tribunal de los Estados Unidos en Puerto Rico y lo declaró inconstitucional. O sea, la ley que aprobó la legislatura de Puerto Rico por una necesidad económica en Puerto Rico, el Tribunal Federal dijo, es inconstitucional. O sea que no podemos mandar en nuestra tierra, tenemos las manos atadas. Y eso ha creado una crisis mucho más profunda con respecto al desarrollo económico del país y las posibilidades en un mundo, por ejemplo, una América Latina, que está con pactos bilaterales, multilaterales, con grupos que se asocian. Ha sido... que negocian con la fuerza del grupo. Claro, y que tienen la soberanía política para integrarse a mercados mundiales. No podemos hacerlo. No tenemos control de aduana.
Nuestras relaciones internacionales son inexistentes. La controla el Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que nosotros estamos, digo yo en ocasiones en Puerto Rico cuando me preguntan, nosotros estamos en términos del estatus político del país cocinando con leña en tiempos de estufa eléctrica, es decir, en tiempos de estufas de gas, en donde realmente estamos todavía con un estatus de guerra fría de la década del 50, cuando el resto del mundo ha pasado por múltiples procesos de refundación de países, de aperturas de mercados, de intercambios comerciales. No podemos porque los Estados Unidos lo impiden. Y eso es una gran limitación de nuestro régimen colonial. Yendo a ese aspecto, ¿cómo funciona el servicio militar allí? Bueno, el servicio militar opera en estos momentos, aunque no existe técnicamente lo que llamaban el servicio militar obligatorio, pues se eliminó en los Estados Unidos. Yo sí pienso que existe un régimen de servicio militar por necesidad económica. El gobierno de los Estados Unidos, su ala militar, impacta a los sectores empobrecidos para que esa juventud que viene de la pobreza, marginación, sean reclutados bajo la teoría que van a estar mejor económicamente, van a tener salario, becas, etc. Les venden villas y castillas. Pero luego vienen las movilizaciones militares, vienen las necesidades de atención de salud, y en términos de la presencia militar en Puerto Rico, gracias a la gesta de Vieques, logramos sacar la Marina, cerraron sus bases y básicamente lo que tienen en operaciones en Puerto Rico son facilidades administrativas. Claro, en eso el precio de la libertad es la eterna vigilancia. En cualquier momento los Estados Unidos pueden nuevamente activar una presencia militar en Puerto Rico y por lo tanto nosotros estamos muy atentos a eso. La cadena de mando está en Washington. Así mismo es. Y ellos, las tierras de Vieques, no las han descontaminado y todavía... Ese es un tema que me preocupa porque lo usaron como polígono durante décadas. Entonces, ahí también deben haber utilizado armamento con uranio empobrecido. Así es. Ergo, la radioactividad queda para siempre. ¿Cómo se han hecho, si es que se han hecho responsables de ese tema? No, no se han hecho responsables. Incluso cuando ha habido agencias federales que han señalado la necesidad de la limpieza, el gobierno de Estados Unidos no ha respondido. A ver, hay polígonos conocidos, que si bien recuerdo que es la Isla Nena, ¿a cuál le llaman? Vieques. Vieques. Vieques fundamentalmente, ¿no? Vieques fundamentalmente en los últimos 40 años. Porque ellos para la Fuerza Aérea, la aviación naval, no sé si la artillería. Y alquilaban la isla para prácticas de OTAN. Para prácticas de la OTAN, sí, caramba. Alquilado. El polígono de tiro de la isla de Vieques de Puerto Rico lo alquilaban, imagínense, el ejército de los Estados Unidos. Antes de Vieques también había una isla muy pequeña que es cerca de Vieques. Vieques queda al este de Puerto Rico y Culebra queda arriba de Vieques. La isla se llama Culebra. También la usaban para prácticas militares. En el 1971, Rubén Berríos, el presidente del Partido Independentista, que es el partido al que pertenezco, junto a otros militantes, invadieron la playa Flamingo y básicamente detuvieron las prácticas con desobediencia civil. Fueron arrestados. Y inmediatamente, no duraron 24 horas, para que usted vea cómo ha cambiado la actitud en términos de la hostilidad. Cuando Rubén Berríos estuvo un año en Vieques, después de un año es que los arrestan, básicamente en el polígono de tiro. Así que esas dos islas fueron utilizadas, además de otros lugares en Puerto Rico, pero para prácticas militares eran Vieques y Culebra. Pero y logramos sacarlo. Islas bellísimas del Caribe que serían perfectamente explotables desde el punto de vista del turismo. Así es. Y ahora quedaron contaminadas para toda la eternidad. Así es. Y el impacto, por ejemplo, en Vieques, que es el más reciente, cuando uno visita Vieques, uno se da cuenta que hay una costumbre después de las 6 de la tarde, casi no hay nadie en las calles. ¿Cómo así? Porque se acostumbraron a que tenían que entrar a las casas antes de que oscureciera, porque los marinos salían a la calle a hacer barbaridades, a agredir viequenses, a abusar de mujeres. Y por lo tanto ya hay una costumbre. Esa es la marca de ellos en todas partes del planeta. Comportarse Tenemos como si fuera una barra cercanos en algún país vecino, que no voy a nombrar porque todos sabemos quién es. Pero básicamente ese fue el tratamiento que los militares en Puerto Rico utilizaron en nuestras tierras para prácticas militares. La presencia militar para invadir países de la América Latina. Son portaaviones naturales, ¿no? Claro, y submarinos, etcétera, para vigilancia, espionaje,
para entrenamiento de paramilitares en esos países, contrarios a gobiernos de izquierda. Y además de eso, el impacto social de los abusos que cometían con la población que luego eran impunes, porque no eran enjuiciados ni por los tribunales federales ni por de Puerto Rico. Sí, y cuando ellos saben que tienen esa impunidad y cuando les encantan los ratos libres, lamentablemente, para alguien que todos hemos llevado uniforme alguna vez en la vida, ¿no? Que se vuelva norma romper todo código de ética del caballero que llena un uniforme en materia de alcohol y de drogas, y entonces usar las mujeres del país como si fueran objetos. Bueno, eso más vale no hablar. Vamos a un corte mejor. Yo quiero, antes de ir a ese corte, preguntar ¿cómo está ese espíritu de renacer aparente que yo capto, de sentido de pertenencia a la patria grande latinoamericana y caribeña? ¿Y cómo se refleja eso en el aspecto político, en nuestras relaciones? Pero no quiero caer en el típico gancho de que no me lo responda ahora porque vamos a un corte. No, esto va a fluir así, ¿no? Pero sí tengo que ir a un corte. Y no es el estilo de este programa. No se preocupe. Entonces, ¿tenemos 3 minutos todavía? Perfecto. Agotemos, así rompemos el esquema de que no hacemos eso. Hablemos de eso. El independentismo siempre ha tenido una cercanía a ese sentido latinoamericano, caribeño. Don Pedro Albizu Campos, para la década del 20, tal vez a inicio del 30, hizo una gira por la América Latina y el Caribe. Estamos hablando de la época de Gardel. Sí, Cuéntenos quién era don Pedro Albizu Campos para las nuevas generaciones. Don Pedro Albizu Campos es el padre del nacionalismo moderno en Puerto Rico, es el padre de ese sentido de identidad propia que tenemos los puertorriqueños. Fue un líder independentista, participó de las elecciones del 32 y cuando los Estados Unidos vieron que era un líder con fuerza, comenzaron a arrinconar al nacionalismo, al independentismo. Los perseguían, los metían a la cárcel, los asesinaban, los torturaban. Y don Pedro estuvo preso gran parte de su vida debido a eso, pero nunca cejó. Y cuando regresa de su primer encarcelamiento en el 48, denuncia la presencia militar en Puerto Rico y el abuso en Vieques y el resto de la isla. Luego recurre a la lucha armada, declara la Primera República de Puerto Rico en el 50 y básicamente luego de eso lo encarcelan y su encarcelamiento produjo el ataque de los nacionalistas al Congreso con... Eso es un temazo, ¿eh? Sí, vamos a tener que caer por allí. Yo me acuerdo todavía de esto. Sí. ¿Y qué más? Y entonces luego esa bandera de la identidad latinoamericana la toman don Juan Maribras, que era líder del Partido Socialista Puertorriqueño, y Rubén Berríos Martínez, como presidente del Partido Independentista Puertorriqueño. Tomó tiempo porque los Estados Unidos en el 53, luego de la aprobación de la Constitución colonial, acuden a la ONU y mediante una estrategia malamañosa logra que a Puerto Rico lo saquen de la lista de países por los que hay que informar, porque no han alcanzado gobierno pleno. Así que de ahí en adelante el tema de Puerto Rico se trataba a nivel internacional como un tema doméstico de los Estados Unidos, cuando no lo era. Era un tema latinoamericano, caribeño, internacional, violatorio de la Carta Magna de las Naciones Unidas. Así que el ir rompiendo ese cerco ha sido una gran tarea del independentismo y ha florecido ahora porque se ha dado la coincidencia de esa vocación independentista, de esa identidad nuestra con la gran patria, y se ha dado de la mano con el despertar de una América Latina que se para sobre sus pies y le dice a los Estados Unidos: tenemos nuestra propia identidad, queremos ser tratados como iguales. Y eso coge el tema de Puerto Rico como un tema bandera de la lucha por esa identidad y ese respeto, porque mientras haya una colonia de Latinoamérica en posesión de los Estados Unidos, Latinoamérica no puede reclamar plenamente su libertad, su independencia. Así que se ha dado esa coincidencia muy positiva para nosotros y que ha logrado que se eleve el tema de Puerto Rico a otros niveles que antes no se podía. Ciertamente, el ejemplo que dio Cuba rompió todos los esquemas posibles, porque ahí sí había un control y faltaba Puerto Rico. Y uno diría, hay ese fermento, están cómodos, están a gusto con la situación, no habrá suficiente motivación para un cambio histórico, y vemos que aquello estaba dormido allí, pero latente, ¿no? Dormido aparentemente, porque, como me decía alguien que no voy a mencionar, no te preocupes, Walter, que sí,
todavía los tenemos acá, pero a veces aparece algún gringo con la panza abierta en un callejón si se porta mal. Así es. Pero le voy a decir... Personaje famosísimo, no lo quiero mencionar. El tema de Cuba es un tema que sé que tocaremos más adelante, pero las expresiones que hizo Barack Obama cuando se comienzan los anuncios sobre el inicio de la restabilización de relaciones fue: por 50 años hemos tenido una política que ha demostrado ser un fracaso. Y esas palabras, cambiándole las fechas, le aplican perfectamente a Puerto Rico. La política de los Estados Unidos hacia Puerto Rico ha sido un fracaso. Un país cada vez más dependiente, un país cada vez económicamente empobrecido, un país que su población se está yendo, abandonando el país, por lo cual es reducida, un país que no se ha concentrado en la producción y sí en la dependencia. Y por lo tanto, yo creo que lo de Cuba lo que denota es un cambio de actitud en los Estados Unidos, por lo menos en unos sectores, que crean condiciones junto al resto de la América Latina para que los Estados Unidos revise el caso de Puerto Rico. Pero hay que crearles una crisis, en el mejor sentido de la palabra. Y esa crisis es una crisis democrática de denuncia. Y además, una crisis en donde los puertorriqueños utilicemos un instrumento para confrontarlos, para que tengan que responder a nuestros reclamos, que digan cuáles son opciones viables, aceptables. La independencia tiene que serlo, es un derecho natural en el derecho internacional, pero las otras opciones, si es verdad que ellos están dispuestos a anexar a Puerto Rico, cosa yo estoy convencido que no. Vamos a hacer una pausa aquí y volvemos con esto que se pone cada vez más interesante. Breve corte, volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y en la hermana República de Puerto Rico. Queremos verla así, como república. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y los acontecimientos están aquí en nuestro estudio, en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, pero vibrando al unísono con la hermana República de Puerto Rico. Está allí en gestación, el Estado Libre Asociado es otra historia. ¿Y quién mejor que el licenciado Juan Dalmau Ramírez, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, como interlocutor válido, más que válido, oportunísimo? Gracias. Esta masa crítica que hay, tiene la base política, está en la conciencia del pueblo. ¿Qué hay que hacer ahora para salirse de ese marco legal o de facto o ambas cosas? Bueno, primero ya se dio el paso necesario, paso inicial, que era que los puertorriqueños repudiaran el régimen colonial de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y el 54%, en la votación más amplia que se ha dado en un plebiscito, así lo manifestó. Quieren superar ese estatus y lo repudiaron. Eso genera un instrumento muy valioso para presionar a los Estados Unidos. Y nosotros hemos diseñado una estrategia, el Partido Independentista Puertorriqueño, en donde no solo estamos utilizando ese apoyo continental, ese apoyo de la América Latina, del Caribe, en términos del derecho a nuestra autodeterminación e independencia, pero en Puerto Rico también tenemos que dar los pasos. Nosotros hemos propuesto una asamblea de estatus, en donde los puertorriqueños... ¿Asamblea de estatus. Estatus. De estatus. El tema fundamental. Exacto. No es constituyente porque no es para constituir un país y no es constitucional porque no es para enmendar la Constitución. Es para atender el tema de estatus mediante un mecanismo que sirva para presionar a los Estados Unidos con respecto al tema de Puerto Rico. Los electores votarían por delegados que representen las distintas opciones. Una es la anexión, una es una forma de asociación. Es decir, se respeta democráticamente la opción de la anexión. Exacto. Y vamos a consultar al pueblo. Y vamos a consultar al pueblo mediante delegados. La fórmula de una especie de asociación no territorial ni colonial y la independencia. Una vez los puertorriqueños voten, esos delegados electos se dividen en comisiones donde van a definir la forma en que ellos aspiran que cada una de esas opciones se lleve a cabo. Por ejemplo, en Puerto Rico, si uno le pregunta a un estadista, que es como se llaman a los anexionistas, irónicamente. Estadistas porque están en pro de los Estados Unidos. Exacto. Sí, que no es estadista de creer en un Estado nacional. Sí, uno piensa un estadista. Claro, un hombre de Estado. Un hombre de la independencia. Sí, no, pues hay que clarificar. Muy bueno aclarar la semántica. Sí, y es que en las colonias se le llama bandera un trapo. O sea, hay que tener cuidado. Y un ideal, un lechón asado. En el caso de la anexión, ellos definirían las fórmulas. Hay quienes dicen que no van a tener que hablar inglés o que no van a tener que pagar taxes federales, impuestos federales, que dicen que vamos a tener derecho a unas cosas pero vamos a retener otras. Así que definan como ellos quieran.
su aspiración a esa anexión. Los de la asociación, ¿cuál es su aspiración a la fórmula de asociación? La independencia es un derecho natural. Ahí lo que hay que definir en todo caso no es la independencia, es el proceso de transición hacia ella, bajo acuerdos con los Estados Unidos. Y una vez eso ocurra, que esos delegados vayan con una sola voz ante el Congreso de los Estados Unidos y el gobierno norteamericano y le digan, miren, nosotros, estadistas, independentistas, anexionistas, independentistas o los de la asociación, discrepamos cuál debe ser el futuro final de Puerto Rico, pero estamos de acuerdo todos en que les tocó el momento a ustedes hablar. Pues el problema ha sido, profesor, que aquí se ha negado a hablar el que le toca hablar, que a los Estados Unidos. Están dispuestos ellos a aceptar un Puerto Rico anexado, que sería el estado más pobre de los Estados Unidos, con más poder político que 27 estados, territorialmente separados y con una nacionalidad distinta latinoamericana, caribeña. Más que lo digan. poder político que 27 de los estados que conforman la Unión Continental. Así es. O sea que tendría votos suficientes para poder detener legislación estadounidense o incluso decisivos en una elección de presidente. Y con el poder de los lobbies en la toma de decisiones, un lobby que pese por 27 estados, Sí, por es eso. una bomba de tiempo en la mano. Así mismo es, y con un país que, de nuevo, el choque de nacionalidades. En Puerto Rico, los que creen en la anexión no es por lealtad a los Estados Unidos, es porque se le inculcó bajo la colonia que estar con los Estados Unidos era bueno, por la dependencia, por las cosas malas realmente, por lo que es la presencia militar, por lo que es el servicio militar, las cosas que nosotros sabemos que no son buenas, a los que son colonizados les enseñan que son buenas. Que son Tom. Sí, exacto, pero que no es por lealtad. Y por lo tanto las generaciones cambian y ellos no saben si un Puerto Rico anexado puede terminar siendo un Quebec o un Cataluña o Chechenia, lo que han sido nacionalidades o grupos digeridos por estados mayores que ahora reclaman su independencia según pasa el tiempo. Así que ese es el caso de Puerto Rico y los americanos están muy conscientes de eso en mis reuniones en Washington. Hable de eso, porque usted tiene un insight sobre cómo ven la cosa en Washington que no tiene, para empezar, los televidentes, ¿no? Y quién le habla. Yo llevo cerca de un año viajando activamente a Washington para reuniones con funcionarios del Senado Federal, de la Cámara de Representantes Federal y del Ejecutivo. Y la actitud allí es primero que Puerto Rico no sueñe con que con la crisis económica Estados Unidos o Washington le va a lanzar un salvavidas económico. Eso no va a ocurrir. Lo que llaman los americanos un bailout, eso no va a ocurrir. Lo segundo, están muy preocupados con la situación económica del país, porque piensan que les puede tocar a ellos en términos de la dependencia económica social, que puede aumentar y crear otros problemas migratorios hacia los Estados Unidos, que aumente la población. En Estados Unidos hay 4 millones de puertorriqueños, en Puerto Rico hay 3.3, como lo había planteado. Eso es fundamental. Sí. Hay más puertorriqueños en el continente, en el Estados Unidos, que en la isla. En estos momentos esa es la realidad. Y ha sido por esta última ola migratoria que ha aumentado los niveles de lo que son puertorriqueños. Claro, siempre ha habido un debate cómo se define puertorriqueño, si son tercera generación, segunda generación, primera. ¿Cómo se decanta eso? Bueno, usualmente los que son descendientes de puertorriqueños se les considera puertorriqueños, pero es un debate que tiene la diáspora, no es un debate que se da tanto en Puerto Rico. Allá tienen entre ellos diferencias, pero la realidad es que entre los que son primera generación que están allá y luego su descendencia, son 4 millones. 4 millones. El otro tema, la fórmula de asociación, bueno, pues que digan si esa asociación va a ser con ciudadanía, sin ciudadanía americana, con libre tránsito, cómo va a ser. Y la transición a la independencia, las condiciones adecuadas para que Estados Unidos responda con su obligación a que Puerto Rico pueda elevar sus niveles económicos, ya bajo un modelo que no sea de dependencia ni de explotación económica como un mercado único de los Estados Unidos. O sea, son un mercado cautivo de los Estados Unidos. Y por lo tanto, eso ha generado unas realidades muy terribles económicas para el país. Así que se definan, pero vamos allá y les decimos, tienen que responder. Entonces, que los norteamericanos definan qué están dispuestos a dar. O sea, crearles una crisis política, como le planteé ahorita. El peor enemigo de la lucha por la descolonización de Puerto Rico es que se barra el tema de Puerto Rico debajo de la alfombra, porque en esa medida los inmovilistas, tanto en Puerto Rico como en Washington, habrán ganado, porque todos los días que Puerto Rico es colonia, quienes ganan son los colonialistas y los imperialistas. Así que en la medida en que Puerto Rico dé pasos
como dio en esa última votación, dé pasos para reclamar la descolonización, para reclamar ser parte de la América Latina, para reclamar respeto de nuestro pueblo de parte de los Estados Unidos, eso es una piedra en el zapato para los Estados Unidos y le crea una crisis que le obliga a atender el asunto. En la medida que no sea este el caso, y por eso este foro para mí es tan valioso, profesor, porque a nosotros parte de la estrategia contra el independentismo ha sido el cerco mediático, el que muchos de los compatriotas que nos están viendo de la gran patria y más allá de ella, muchos de estos temas no los conocen o piensan que en Puerto Rico somos lo que llama un analista americano, unos happy colonials, unos colonialistas felices. Una hamburguesa con una bandera gringa encima. Así mismo es, y ese no es el caso, somos una nacionalidad vibrante, con un movimiento independentista, con sus altas y bajas electorales, pero con un respeto general en el país, con mucha influencia en la opinión pública, y que hemos logrado alcanzar unos triunfos, como es el caso de Vieques, el que fue el de Culebra, que condujo a desmilagrar. Sacarle bases a los gringos. Sí. En el corazón del Caribe. En el corazón del Caribe no es cualquier cosa. No, no lo es, y demuestra el cambio de los tiempos. Por eso es que hemos ido avanzando, pero tenemos que fomentar esa confrontación determinante para que ellos se tengan que expresar. Y en esas estamos, tanto en la América Latina, como el caso del Caribe, como en los propios Estados Unidos. En esas reuniones que yo he tenido en Washington, como les decía, además de que no hay salvavidas económico, ellos están conscientes de que ya los puertorriqueños no quieren lo que hay. No van tan lejos para decir que están dispuestos a dar porque no han sido emplazados. Pero en una vista pública que se dio después del plebiscito, el 1 de agosto del 2013, en el Senado de los Estados Unidos, el presidente de la comisión que atiende el caso de Puerto Rico hizo unas expresiones diciendo que no tenía duda de algo, de que el régimen actual es uno antidemocrático porque los puertorriqueños no quieren el régimen que existe. O sea, lo que se llama, de nuevo, volvemos a los conceptos, el Estado libre asociado, que como sabemos ni es Estado, ni es libre, ni es asociado, pero es el juego de las palabras en las colonias, claro, para esconder la cruda realidad. Un eufemismo claro, que está absolutamente de modé. Para justificar un régimen antidemocrático. Y eso es lo que hay que llamar que la gente conozca. No estamos satisfechos con lo que hay. La mayoría de la gente le votó en contra. Y tenemos una identidad propia que no es norteamericana, que es latinoamericana, caribeña. Y que aún dentro del Caribe es diferenciada y propia, ¿no? Sí, claro, y dentro del Caribe, puertorriqueños, sí, sí, como cada también, somos una gran patria, pero cada cual con sus propias identidades y idiosincrasias, comemos las mismas cosas y las llamamos de formas distintas. Así que... Pero va más allá del béisbol la cosa. Va más allá, mucho más allá, pero ciertamente hemos tenido unos grandes avances, lo que hay que presionar, y en esa faena estamos. Ahora, yo alguna vez hice un curso en la famosa escuela Fletcher de diplomacia pública, la escuela de los Kennedy y toda aquella época, y aprendí, entre otras cosas, que estudiamos el papel de los lobbies, ¿no? Entonces recorríamos Estados Unidos, el lobby petrolero a Texas, el lobby granjero allá al norte, el lobby del negocio del Pacífico a California, recorriendo todas las universidades, de costa a costa. Y uno se da cuenta que si uno no maneja el papel del lobby, las cosas no funcionan tan bien, ¿no? Porque además el lobby es legal, se registran lobistas, hay lobistas profesionales. Sí. ¿Cómo manejan, ya que usted habló de tantos intensos contactos en Washington, ¿no? el papel del lobby a favor de Puerto Rico? Bueno, ¿por cuántas áreas? No, nosotros no los utilizamos. Estamos conscientes de que ¿van directo a las fuentes políticas en un manejo bilateral. Esa es la actitud del independentismo. Eso ya es un escalón superiorísimo. Claro, esa es la actitud de nosotros los puertorriqueños. Y es aceptado por Washington. Y es aceptado por Washington. Algunos no lo aceptan, otros sí. Pero hemos logrado con el tiempo hacer los contactos. Exactamente. Y bueno, tanto así que se da ese encuentro entre el presidente Obama y el licenciado Rubén Berrío en medio de una cumbre en donde uno de los temas... Eso fue espectacular. Uno de los temas neurálgicos era el tema de Venezuela. Y la declaración de Washington sobre que Venezuela era una amenaza contra su seguridad, increíble. Y el tema de Puerto Rico, que era el tema antidemocrático, de derechos humanos. Así que eran temas difíciles y sin embargo se dio ese encuentro. Así que nosotros tratamos esto bilateralmente.
sí conocemos las consecuencias de no usar los lobbies. Pero en la medida en que uno utiliza los lobbies, que son personas que uno les paga para que cabildeen, ¿verdad? Para que lleven a cabo tareas que debería llevar uno, entonces ya está reduciendo desde nuestra perspectiva lo que es una causa de principios, de valores, un derecho fundamental a un mero trámite congresional, que es una realidad muy americana que nosotros no creemos ni validamos. Además, también reconocemos la desproporción de fuerza. Los otros partidos tienen unos intereses económicos detrás de ellos que les permite recoger una cantidad de dinero que nosotros no recogemos porque no hipotecamos nuestra conciencia con esos sectores económicos. Eso tiene un precio. El precio es que no tenemos esa facilidad económica, pero por otro lado no pagamos un precio mayor, que es el desprestigio, que es la falta de que nos respeten. En Washington, al independentismo puertorriqueño se la respeta. Y los funcionarios del PIB vamos a Washington y se nos recibe. Y se nos recibe con respeto y se nos recibe con aceptación. Ustedes son transparentes. Sí, no hay carta escondida. Ellos saben lo que somos, lo cual saben en lo que creemos. no es nada común. No es común, miran unos raros. Y no hay que decirlo ni siquiera con ánimo de denostar, es que es la realidad política. La realidad política, pero es que si uno mira fríamente el régimen del cabildero en Washington. Que es legal, que está enmarcado y que además juega durísimo. Es una cosa, por definición, para mí, antidemocrática, porque significa que la legislación que se aprueba no es a base del interés público, sino a base del acceso a dinero que hay. De los grupos de presión. Claro, para darle a congresistas, senadores, para que se aprueben esos intereses en contra del pueblo. Es un régimen antidemocrático. Y por lo tanto, me parece a mí que nosotros no podemos ensuciar o manchar lo que es un reclamo de principio y que tenemos la suerte de que la América Latina, yo decía hoy en una actividad que había de Oscar López, en el caso de Venezuela, que estaba llevando a cabo la actividad, que es el acto de solidaridad más puro, porque es a cambio de nada, es por amor, como se tienen que hacer los actos de solidaridad. Y por lo tanto yo creo que tenemos los independentistas que sentirnos en eso con un gran haber, que es una ganancia moral y política de recibir un apoyo por lo que somos y representamos, no por lo que tenemos y damos. Yo respiro con un gran sentido de oxigenación sana en términos políticos cuando hablamos de la patria grande latinoamericana y caribeña, para que no se nos quede nada fuera. Claro. Lo decimos todos los días. Claro. Y eso es reconfortante cuando vemos que allá en el extremo del Caribe está Puerto Rico con esa actitud. Bueno, ahí hay que decir eso. Nosotros tenemos unos padres fundadores que sembraron unos principios bien sembrados. Cuando Bolívar escribe su carta de Jamaica, él escribe sobre Puerto Rico y Cuba y cuestiona que es que estos americanos, pero refiriéndose al término americano, latinoamericano, es que acaso estos patricios no son americanos. Y comienza sus planes para la expedición, para liberar a Puerto Rico y a Cuba. Aquí hemos reivindicado, yo he tomado eso como bandera y el televidentes son testigos de esto. ¿Qué es esto de que americanos son los estadounidenses? Ah, sí, no, por eso Estados Unidos de Norteamérica es un país de la gran patria grande latinoamericana y caribeña, y americanos somos todos. Yo no voy a regalarle el gentilicio a ningún gringo. Así mismo, yo lo llamo estadounidense. Y aún así hay otros Estados Unidos. Estadounidense. Pero americano es lo que pertenecemos a la América. Pero es que en eso los Estados Unidos se han querido comer todo. We American. Sí. Tú estadounidense. Nosotros somos todos americanos. Y en ese sentido, yo creo que ha sido parte de su proyecto, que viene desde el destino manifiesto, la doctrina Monroe, la idea de la expansión, primero continental americana contra los nativos americanos, luego contra México y finalmente contra la América Latina. Ellos pensaban que Dios los había puesto en el mundo para civilizarnos a nosotros, los de la América Latina. Que el Caribe Latina. era el Mare Nostrum. Exactamente, y por lo tanto, pues esa actitud ha prevalecido y todavía en algunos sectores prevalece, pero la realidad de la reconfiguración de una América Latina con esa identidad propia, firme, con ese sentido de independencia, de nuevo con sus diferencias y matices, pero con principios y valores que comparten, yo creo que eso comienza a ser un contrapeso determinante
con respecto a lo que deben ser las relaciones de respeto mutuo. Y ahí la prueba de Puerto Rico es de fuego, porque el latinoamericano que aspire a un sentido de independencia de la región tiene que favorecer la independencia de Puerto Rico, porque es la última trinchera de lucha. Y por lo tanto, yo creo que en eso se han dado condiciones en la América Latina y el Caribe para que se dé ese apoyo, como no se daba antes. Antes, pues había países que uno visitaba, funcionarios le decían, o embajadores en la ONU. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero lo que pasa es que si yo menciono algo en contra de los Estados Unidos, entonces me penalizan. Ya no hay ese temor, o no tanto, ya hay expresiones unánimes. Eso se debe a lo que ha sembrado el independentismo a nivel de la región, a lo que ha recabado y ha logrado con sus actos ganarse ese respeto. Se convierte en un tema ideológico en la región, en la idea de la independencia de Puerto Rico como parte de la independencia de la gran patria y del Caribe. Y por lo tanto yo creo que son tiempos distintos. Lo que hay es que en Puerto Rico había la costumbre de quemar los cañaverales después de la zafra. Hay que encender la chispa y quemar el cañaveral en el sentido político, confrontarlos con un instrumento de Puerto Rico, como una asamblea de estatus, al tiempo que tenemos el apoyo de la América Latina e impulsamos que la Asamblea General examine el caso de Puerto Rico. Y en esos frentes de lucha vamos a tener también que dentro de los Estados Unidos recabar el apoyo de aquellos que también ya están convencidos. El pueblo americano no tiene culpa necesariamente de los desmanes de su gobierno, porque han sido malos hasta con sus propios ciudadanos. Ustedes han visto recientemente lo que ha pasado con los afroamericanos, los están matando casi semanalmente. Y lo que falta. Y lo que falta, porque salen impunes. Y eso demuestra también esta prédica de los Estados Unidos de autodeclararse de los paladines de los derechos humanos, cuando tiene sectores que están matando y asesinando a afroamericanos por el color de su piel en estas alturas. Lo que hace la policía, el problema es que ahora hay una cámara en cualquier lado. Así es. Hay varias cámaras en cualquier lado y todo el mundo tiene un teléfono, una cámara y todo el mundo puede entrar a internet y se vuelve viral. Claro. Y el caso de Oscar López, prisionero político, 34 años preso por creer en la libertad. Bueno, esto es un temazo. Vamos a mostrar algunas imágenes que tenemos, señor director. Ese es Oscar López cuando estaba en el ejército de los Estados Unidos. Él sirvió en la guerra de Vietnam. Fue condecorado. Y fue condecorado por actos de valor en esa guerra. Ahí un poco Oscar comienza su conciencia. Aquí es cuando tenía 30 años de encarcelamiento. Aquí es parte de la propaganda o la información que se brinda para que el presidente Barack Obama lo libere. Tiene la llave de Oscar en la mano. ¿Por qué lo ponen preso? Oscar lo ponen preso por un cargo que no fue hacerle daño a persona alguna. Oscar lo meten preso por un delito que se considera conspiración sediciosa. Eso es un delito que se aprobó cuando la Guerra Civil Americana. Estamos hablando de la época de la creación de Estados Unidos. Así es. Y es que se aprueba para que los estados del sur cesaran sus intentos de separarse de la federación. Es decir, los esclavistas. Exactamente. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que en el caso de Oscar, como no pueden probarle delito alguno en contra de alguien, como era independentista, le probaron conspiración sediciosa. Digo, se lo probaron de manera manipulada con un jurado americano y con los prejuicios existentes en la época contra los puertorriqueños y contra el independentismo. Así que por eso es que está preso Oscar. Luego le aumentan la pena porque Oscar pues básicamente es acusado por un intento alegadamente de fuga, lo cual es absurdo. Oscar estuvo en seguridad máxima todo el tiempo. Intento de fuga en una cárcel de seguridad máxima. De seguridad máxima, en donde estuvo todo el tiempo. Y 13 años, entre sus primeros años preso, en confinamiento solitario. Oscar estaba 23 en el pozo, horas. Así lo es, que 23 llaman el pozo. horas solamente con contacto con oficiales penales y 1 hora al día para tomar sol en unas aulas sin techo. Así que Oscar ha pasado 34 años sin necesidad alguna de estar encarcelado. Por eso nosotros no hablamos, los independentistas, de liberar a Oscar. Oscar es un hombre libre. Hablamos de excarcelarlo, porque no debería haber estado preso ni estarlo todavía.
Así que ha habido una campaña en Puerto Rico muy agresiva para que Oscar López sea liberado. El presidente tiene la facultad de básicamente darle la excarcelación. Ahora bien, debo decir esto para que los que nos ven entiendan todas las dimensiones de Oscar. Cuando Clinton era presidente, le otorgó un perdón condicionado a algunos presos políticos y a unos no los liberó. Oscar fue de los que recibió la excarcelación. Eso fue un gestazo, ¿no? A él le dicen, usted está libre. Exactamente. ¿Y qué hace él? Y Oscar decide que él no va a aceptar la excarcelación porque no estaban todos sus compañeros saliendo con él. Y mientras un compañero prisionero político estuviera encarcelado, él se quedaba en la cárcel como solidaridad. Caramba, eso emociona, ¿no? Le voy a decir lo siguiente como un dato personal. Yo hace un año visité a Oscar en la cárcel de Terre Haute, en Indiana, y le pregunté, le dije, ¿cómo fue ese proceso de tomar esa decisión tan difícil? Después de todo, en una de las fotos salen su hija, su nieta, a quien no ha podido conocer personalmente o compartir con ella, aunque la... Vamos a mostrar esa foto, señor director. Esa última, a mano izquierda está su hija y a mano derecha su nieta. Eso tiene que haber sido una visita en la cárcel donde permiten tomar fotos. Y ahí ya se nota el hombre en su estado actual después de tantos años de prisión. Así mismo es. Y Oscar, cuando yo le pregunté sobre esa determinación tan dura, ¿verdad?, de su libertad, de su familia, él me dijo, cuando yo estuve en la guerra de Vietnam, yo no abandoné a ningún compañero ni lo dejé atrás. Y no lo iba a hacer ahora. Cara. Que es una cosa estremecedora. Oscar es una persona, y esto lo comparto de nuevo como un dato personal porque compartí con él. Oscar es una persona afable. No está amargado por eso, no se ha dejado quebrar. Así es, no ha permitido que las circunstancias adversas le desfiguren el rostro, de amargura, de resentimiento. Por el contrario, me dice, yo preferiría ser invisible, porque no estoy acostumbrado a llamar tanto la atención, no me gusta tener la atención, pero estoy consciente del momento histórico y del rol que me ha tocado jugar, y está tan agradecido de quienes le han expresado solidaridad. Y yo aprovecho que hoy hubo una actividad aquí en Caracas para exigir la liberación de Oscar. Bueno, primero agradecerle al pueblo venezolano y a su presidente Nicolás Maduro, que al igual que el comandante Hugo Chávez, fue solidario con la causa de Oscar. Siempre. Y en los organismos internacionales lo mencionaban. Así que yo me sentía que estaba en familia, porque las manifestaciones aquí son como las de Puerto Rico del independentismo, muy activas, muy militantes. De hecho, hoy había una colateral en Puerto Rico donde estaba la senadora María Lourdes Santiago, que estuvo aquí. Ella era madrina de la actividad, pero aquí en Caracas estoy muy agradecido por el pueblo venezolano. Bueno, yo quiero... Hay cosas que, por más curtido que uno esté, nos tocan, porque uno piensa en patria grande, latinoamericana y caribeña, y lo decimos todos los días. Los televidentes son testigos. Yo quiero dedicarle este programa a Oscar, y quiero que usted le lleve ese video. Y se lo dedicamos a todos los puertorriqueños bien nacidos que pugnan por su independencia de una manera o de otra. Yo a nombre del pueblo de Puerto Rico le doy las gracias y le aseguro que Oscar recibirá sus palabras. Muchísimas gracias. Bueno. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, o cuando sea, para compartir con ustedes los acontecimientos que como estos son históricos y están en pleno desarrollo. Les habló Walter Martínez como productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.